Muy buenas tardes, buenas noches. Esta es la clase número 10 y es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Iniciemos entonces viendo sobre la fundamentación teórica y técnica de este instrumento. Dentro de ello podemos hablar sobre qué evalúa el test, en qué contexto, para qué permite o qué es lo que busca este test. Entonces, en primer lugar, es bueno que nos hagamos la pregunta, ¿qué evalúa este test? Este test evalúa cómo se defiende un sujeto ante condiciones ambientales estresantes. Por lo tanto, privilegiamos esta técnica entre los gráficos en selección de personal, pues equiparamos las presiones ambientales a los requerimientos y exigencias que toda tarea laboral implica. En este sentido, se puede leer a través del dibujo y del análisis grafológico que vamos a estar proveyendo en la clase presencial, donde se pide al término del dibujo, se pide un relato y un título para el diseño, para el dibujo que ha realizado la persona. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando la persona hace un dibujo? Una persona bajo la lluvia se proyecta a sí mismo. ¿Qué aptitudes relacionales, intelectuales y físicas posee? ¿Sí? Se proyecta a sí mismo en cuanto a qué aptitudes relacionales, intelectuales y físicas posee la persona. Por otra parte, el análisis grafológico nos permite, grafológico se refiere a la parte de la grafología donde se analiza el estilo de las letras. Nos permite completar la visión de conjunto con aquellas referencias que no pueden obtenerse únicamente con el gráfico. Todo administrador sabe que un solo test no puede dar cuenta de una tarea psicodiagnóstica y se recuerdan ustedes en algún momento dado, ya les habré mencionado que no puedo basarme en un solo instrumento para determinar o llegar a un diagnóstico. Es necesario utilizar otros y otros instrumentos que me permitan contrastar, corroborar los resultados, de modo que ese resultado me permita llegar a una toma de decisión eficiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que evalúa? Como hemos dicho, voy a volver a repetir, evalúa cómo se defiende un sujeto ante condiciones ambientales estresantes. Por lo tanto, podríamos decir de que su objetivo es permitir o identificar, comparar sus defensas frente a situaciones relajadas o de tensión. ¿Sí? En un estado de relajación, ¿cuál es su defensa? Y en un estado de tensión, ¿cuál es su defensa? ¿Cómo actúa? Y vamos a remontarnos en el ambiente laboral y en ese entorno laboral que podrían ocasionar o generar situación de estrés. Y podemos hablar de varios factores, factores personales, factores organizacionales, factores ambientales, en las cuales podemos mencionar las condiciones físicas, el espacio, la iluminación. En el entorno organizacional podemos mencionar de repente la oportunidad de los que tienen los personales de comunicarse, de formar parte de decisiones y muchas otras situaciones o elementos que podemos mencionar cuyas condiciones podrían generar situación de tensión o de relajación, ¿sí? Porque sabemos de que cuando se realiza una evaluación adecuada, permite justamente el objetivo general de un profesional es
permitir o encauzar a las personas para que puedan ubicarse en el lugar que les corresponde, acorde al perfil requerido. Porque a medida que una persona se desempeña acorde a la capacidad, habilidad que posee y acorde a la exigencia que demanda su tarea, entonces, a medida de esto, se genera o se tiene un resultado de buena, media o alta satisfacción del personal o del sujeto. Entonces, es más que importante la utilidad de este instrumento porque nos ayuda a definir las defensas o mecanismos de defensa que posee el sujeto ante situaciones amenazantes. Tenemos algunos pasos previos a la toma del test. Y aquí es donde surge la utilización de la entrevista. Y bien sabemos que existen más de un estilo de entrevista, la estructurada, la semiestructurada, la no estructurada, y otros autores de repente le llaman abierta, semiabierta, cerrada, etc. Entonces, no vamos a pasar a especificar ni a explicar cada uno de los estilos de entrevista, más bien tener en cuenta que es necesario siempre brindar por lo menos apertura al inicio de la entrevista, donde se hace a través del rapport, la empatía, ¿sí? Son elementos muy necesarios dentro de la entrevista. El rapport y la empatía son primordiales para que la persona pueda mínimamente sentirse relajada y pueda responder a las preguntas elaboradas o planteadas por el evaluador. En este sentido, la selección de personal se puede de repente hacer de dos maneras. Y el primero podríamos tener en cuenta personas capacitadas que son admitidas a través de referencias. Y por el otro lado, se hace la selección de personal, es decir, se publica por los medios sociales, por los medios de comunicación, la necesidad de contar con una persona para que ocupe cierto perfil, respondiendo a cierto perfil, entonces se realiza, se lleva a cabo lo que es la selección de personal. Muy importante también en la entrevista acordar ciertas pautas, considerar el tiempo, estilos de pregunta, el objetivo de la entrevista, esclarecer, aclarar para que realmente esta entrevista sea buena y nos sirva para recabar informaciones significativas. Por el otro lado, es menester hacernos estas preguntas planteadas en esta tabla. ¿Por qué del instrumento? Porque es un instrumento que recoge datos que no pueden obtenerse por otras fuentes. Es decir, este instrumento, ¿qué es lo que nos brinda? Que así como ya habíamos mencionado, conocer el mecanismo de defensa de la persona ante situaciones amenazantes. Y claro, un objetivo más general, encauzar a las personas para que ocupen los cargos adecuados y acorde a su habilidad y acorde al perfil requerido. ¿Para qué del instrumento? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para una primera apreciación sobre el aspirante o postulante respecto a cómo arma su presentación. En este sentido, observamos ¿a qué nos referimos cuando decimos cómo arma su presentación? Generalmente el evaluador dice, ¿podrías presentarte? O le lance la pregunta, hábleme de usted. Entonces allí, durante la exposición de la persona, se observa la parte gestual, la postura, se escucha el vocabulario, tono de voz, si es tranquilo, si es agitado, etcétera, el tipo de diálogo que mantiene, la calidad de contacto, sea físico, el contacto ocular, todo esto son observados en el momento. Por eso que este test es más que interesante, más que efectivo
para obtener informaciones sobre los estudios, por ejemplo, del historial laboral de la persona, medio social familiar, actividades, intereses, tiempo libre y además sondear expectativa del postulante respecto del puesto de trabajo y su autovaloración. Todo esto se va realizando durante la entrevista. ¿Cómo preservar criterios para contribuir a la objetividad del instrumento? Cuidando del encuadre, por ejemplo, variable de tiempo, o sea, cuánto tiempo estimamos que pueda completar, el lugar que tiene que ser adecuada, los roles que se va a cumplir en ese momento deben ser claros, cuidando el rapport, como ya les dije, el rapport, la empatía, generar esa confianza al evaluado, perdón. Favorecer una comunicación fluida, control de los resultados, obtención de los datos previstos. Tratar de no generar mayor tensión en este caso a la persona que se está evaluando, porque a veces el evaluador mismo hace de que la persona se tensione con ciertas preguntas de repente ambiguas, entonces dificulta el retorno de la respuesta de la persona evaluada. Entonces, no estamos allí para condenar o para salvar, sino para determinar si esa persona cumple con los criterios o cumple con el perfil requerido para ocupar cierto cargo o puesto. ¿Cuándo se aplicará a posteriori, es decir, después de chequear los datos del formulario de presentación, si lo hubiere, ¿sí? Y currículo del postulante? ¿Cuánto? Se refiere al tiempo de la entrevista y depende esto de la entrevista que se elija para aplicarse, sea libre, semidirigida, según el modelo individual o grupal. ¿Qué materiales se requiere? Una hoja tamaño carta o A4 se sugiere, un lápiz de papel número 2. No se utiliza borrador. Administración. Bien, este instrumento nos permite evaluar la parte gráfica, la parte escrita, como ya les mencioné, y aquí les dejo cuáles son los elementos que se evalúan. Además de esto, además de estos elementos que evalúa el instrumento, les voy a proveer en la clase presencial el material para que ustedes vean que también se pueden analizar las aptitudes dominantes, la delineación de perfiles ocupacionales y por último los perfiles ocupacionales y sus correspondientes grafologías. Bien, entonces en la clase presencial vamos a enfatizar la parte práctica y nos encontraremos Dios mediante. Éxitos, buen descanso.